Hola, sí, buenas noches. El Señor Jesús les bendiga. Aquí estamos entonces un día más agradecidos con el Señor por este tiempo maravilloso que Él nos proporciona para continuar con nuestro estudio acerca de cosmología bíblica. Y bueno, vamos entonces a comenzar bien, vamos a comenzar con el pie derecho, vamos entonces a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos entonces a pedirle al Padre por medio de la fe en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, que a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu, Él sea trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas en esta hora, que nosotros podamos entonces aprender bien por medio de la Biblia y a través de la Biblia también podamos enseñar bien. Ese debe ser entonces el clamor que debe existir, que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros, que nosotros por medio de la Biblia, únicamente a través de la palabra escrita, podamos entonces a través de la palabra escrita, por medio de la revelación del Espíritu Santo, tener el conocimiento y el entendimiento acerca del Padre, del único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre y Dios, nuestro Creador, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al que Él envió al mundo. Entonces vamos a comenzar en oración este tiempo. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios de los vivos, porque hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia nos has traído. Como iglesia, Señor, como hermanos, podemos puestos de acuerdo venir para reconocer, Padre, tu deidad y tu exclusividad como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Y también, Padre, para confesar a tu Hijo Jesús el Cristo como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque sabemos que no en todos hay este conocimiento y que no es de todos la fe, Padre. Gracias, Dios de los vivos. Gracias, Padre bueno, por esta salvación tan grande y por este conocimiento, esta revelación y esta sabiduría que nos has dado acerca de tu voluntad, Padre. Padre, nosotros estamos aquí porque anhelamos, Señor, adquirir más conocimiento, más entendimiento acerca de ti, y lo queremos hacer solamente por medio de tu palabra escrita a través de la Biblia. Por eso, Padre, puestos de acuerdo en esta hora, clamamos que tu reino venga con poder. Que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, conmoviéndonos, Señor, y trayendo, Señor, a cada uno de nosotros la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Padre nuestro, por amor a tu nombre, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Te pedimos en esta hora, Padre, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, todo velo, Padre, toda distracción, todo estupor, todo aquello, Padre, que quiera, Señor, venir a entorpecer, que quiera venir, Señor, a sacarnos, Señor, de concentración. Por favor, que sea desarraigado, sea quitado, Padre, por completo. Envía tus ángeles, Señor, alrededor de este lugar y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos, Señor, por medio de tu palabra escrita de la Biblia, conocer bien, entender bien tu voluntad para que asimismo podamos obedecerla. Y no solamente obedecerla, sino también enseñarla bien a otros a obedecer. Por favor, Padre, obra con tu poder, Padre nuestro, por amor a tu nombre. Nosotros venimos reconociendo nuestra dependencia, nuestra necesidad de ti, Padre. Sin ti nada somos y nada podemos hacer. Por favor, en esta hora clamamos, Señor, por la llenura, Padre, de tu Espíritu Santo, por la sabiduría y el conocimiento de que provienen de ti, de lo alto, Señor, para que podamos, Señor, conocer y entender bien, Señor, tu voluntad buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Por favor, Padre, habla, Señor, a nuestras vidas. Permítenos, Señor, escuchar y entender tu dulce voz, para así también poderla, Señor, obedecer. Obra con poder y gloria, Padre, en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, bueno, entonces bien. Agradecidos con el Señor.
como les dije, por este tiempo, por un día más, que nos podemos entonces reunir para continuar con nuestro estudio acerca de cosmología bíblica. Esta enseñanza se está transmitiendo en esta hora a través de nuestro canal de Facebook. Si por alguna razón, algún motivo, usted hoy nos está sintonizando por primera vez, queremos por favor también entonces recordarle que ahí mismo en el canal están las 11 clasecitas anteriores para que si gusta pues entonces se ponga al día y no digamos haya confusión en sus vidas, porque es una enseñanza digámoslo como secuencial. ¿Secuencial está bien dicho? Sí, secuencial. Exacto, progresiva, secuencial. Entonces así haría falta pues de alguna manera también tener claro el panorama con las clases anteriores para poder digamos entrar en perfecta sintonía. Y es el anhelo y el deseo profundo de nuestros corazones poder traer claridad a su vida de fe, poder ser instrumentos preciosos en las manos del Padre para edificar entonces el conocimiento, su fe sobre el conocimiento, a partir, perdón, del conocimiento de la palabra de Dios. Bien, y esta enseñanza, bueno, que estamos llevando es cosmología, y cosmología es entonces poder conocer o tener claro el panorama bíblico, poder entonces saber acerca de Dios, el creador, y su creación. Así está mejor. ¿Sí? Ahora sí ya nos empezamos ya vamos como a partir como de la clase 8 nos fuimos como organizando, pero bueno, más vale tarde que nunca, es mejor tarde que nunca. Sí, ese es correcto. Poder entonces conocer a Dios, el creador, y también entonces conocer bien toda esa su creación. ¿Ve? Porque es maravilloso poder tener claro entonces que es primero importante, es, es importante, perdón, poder conocer bien al artista para poder entonces tener claro el entendimiento acerca de la obra. ¿Ven? Yo no sé cuántos de ustedes han visto, por decirlo así de alguna manera, todas estas, lo que llaman el arte moderno y las pinturas de surrealista y todas esas, digamos, obras maravillosas que tienen unos precios exorbitantes, pero que cuántos no sé si les llama la atención esos precios exorbitantes y uno se queda viéndolos y uno dice, pero ¿cómo? Esto lo hizo fue un niño, esto lo puede hacer un niño de kinder, ¿cierto? Y entonces, bueno, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que hace que esas obras sean de alguna manera tan costosas? Que digamos, si usted las ve, si usted se pone y las aprecia, entonces efectivamente ve rayas, ve palitos, ve y de ahí nada más. Y entonces, bien, pero ¿qué es, como le decía, lo que le da el valor a ese tipo de pinturas? Que si después, de alguna manera, usted tiene la fortuna, la dicha de poder entonces conocer al artista, o que a través de el mismo artista, o sea, si usted va a la galería de arte o a la exposición y se topa con el artista, entonces que sea el mismo artista el que le dé la explicación acerca de la obra. Y lo que entonces, como les decía, le hace que esos palos, esas rayas y que a simple vista parezcan amorfas, hace que tengan un precio, digamos, exorbitante. Es que esas rayas y esas líneas y todo esto que pareciera, como le digo, amorfo, en el momento que el autor, que el artista que lo creó, que lo hizo, empieza a dar la explicación acerca de lo que él quiso plasmar en ese cuadro, o lo que hay plasmado en ese cuadro, en esa obra, entonces de alguna manera, entonces esas rayitas, esos palos, todo eso que no tenía como ninguna forma de nada, empiezan a coger ¿qué? Forma. Y finalmente uno termina viendo lo que el artista está explicando.
¿Ven? Entonces eso es lo que es realmente maravilloso con respecto a ese arte abstracto que llaman, eh, porque es de esa manera, abstracto. El contenido no está a primera vista, no se ve a primera vista, pero entonces uno se puede imaginar. Entonces, no, yo veo aquí como un caballo, veo aquí como acá, como allá. Y cada quien se puede imaginar y cada quien puede y tiene una óptica diferente acerca del cuadro, pero finalmente la interpretación correcta, ¿cuál va a ser? Usted y yo puedo estar viendo, digamos, una forma como de un caballo y usted puede ver entonces la forma como de un risco o de un precipicio. ¿Cuál va a ser? ¿Un caballo o un precipicio? ¿Cómo hacemos? Porque finalmente no hay claridad. Entonces hay que es preguntarle a quién, al maestro, al artista. Hay que preguntarle es al artista. Y el artista entonces dice, mire, no es ni un caballo, no es ni un risco, es la pata de una gallina. Ah, la madre. Y él lo acomoda y cuando lo acomoda en la explicación resulta que, adivinen qué, que efectivamente sí era la pata de una gallina. Y uno queda, ah, boquiabierto. Entonces, ojo, para poder apreciar bien una obra de arte es indispensable conocer bien y a profundidad el artista. Si no conoce usted el artista, entonces por más que la obra de arte a sus ojos, a la vista y a la opinión pública sea maravillosa, entonces créame, no tiene el sentido. No tiene todo el sentido, no se puede apreciar todo el potencial. El potencial de la obra se puede y se aprecia y se degusta es cuando usted tiene un conocimiento profundo del artista. Entonces, cuando comenzamos esta clase de cosmología bíblica, de hecho, comenzamos entonces a tratar de entender la creación. O sea, comenzamos mal, de alguna forma, ¿cierto que sí o no? Comenzamos de alguna forma no tan bien, porque nos enfocamos en la creación, en la obra, y en tratar o en explicar la obra, pero habíamos dejado de lado y no nos habíamos enfocado en explicar al creador, al maestro, la mente inteligente detrás del diseño. ¿Ven? Entonces a eso, gracias al Señor, hemos venido entonces corrigiéndolo y entonces bien, hablando de cosmología, que es eso, tener claro el entendimiento acerca de la creación, pero sin dejar de lado, sin dejar aparte y pudiendo pues primeramente tener claro a el creador. Bueno, entonces haciendo siempre un breve resumen, ustedes saben, ¿no? Un breve resumen es sinónimo de, para que nos vaya la clase retomando lo que vimos al principio. Ujú. En serio, entonces siempre tratando primeramente de poder acomodar, contener el entendimiento acerca del creador y poder entonces ver al creador actuar o en la creación. Y de ahí entonces eso, teniendo como les decía hace 8 días, claro el entendimiento acerca de eso es ya la mayor ganancia. La mayor ganancia, porque más importante que conocer qué es el infierno y dónde está el infierno, entonces es más importante conocer y entender el que lo creó, para qué lo creó. ¿Ve? El que lo creó y para qué como tal lo creó. Bien, entonces bueno, rápidamente entonces hemos avanzado con paso lento, pero vamos con paso lento, pero seguro un momento a la vez. Eh, Retomemos un poco acerca de la creación, Dios y la creación. Entonces establezcamos nuevamente el principio acerca de Dios y la creación. Entonces,
en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está diciendo desde el primer capítulo, desde el primer versículo, entonces que existe o que hay un ser que fue el que le dio origen a todas las cosas. Que existe entonces la palabra Dios en el Antiguo Testamento es Elohim y en el Nuevo Testamento es Theos. Elohim y Theos. En el Antiguo Testamento Elohim en hebreo y en el Nuevo Testamento Theos. Pero la palabra Dios, la definición para la palabra Dios es ser invisible. Ser invisible que manifiesta tiene poder. Entonces, de Dios, del concepto Dios, entonces se desprende el concepto de deidad. Y esa deidad es entonces como tal la obra visible de él, los ¿cómo quedaría bien? Deidad es como tal, la deidad es entonces la manifestación o la obra visible de él o los dioses. En la Biblia vamos a encontrar Dios con D mayúscula y vamos a encontrar Dios con D minúscula. No vamos a encontrar dioses con D mayúscula en plural. Eso es importante. No vamos a encontrar dioses con D mayúscula. Vamos a encontrar dioses en plural con D minúscula. Esto es maravilloso también entonces tener claro acerca de esta verdad, este concepto. Entonces en el principio creó Dios, ¿cierto? Leímos Dios con D mayúscula en Génesis capítulo 1 versículo 1 y vamos a mirar entonces dioses, Dios con D minúscula en singular, 1 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Que se más que manifiesta, que podríamos poner aquí invisible y se le atribuye o tiene poder. Y de esa deidad es la obra visible de él o los dioses. Entonces, miremoslo en D minúscula. Capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Leamos. El cual es la ¿qué? De Dios. Vemos entre Dios
y una diferencia, ahí podemos encontrar la palabra Dios. ¿Cómo? Con mayúscula y con minúscula. ¿Qué es o qué hace o qué marca la diferencia entre Dios con mayúscula y Dios con minúscula? Buenas, pasen por favor, chiquillos, por aquí, por favor. Enrique, pase por favor, mi hermano. Buenas noches. Bien puedan, sigan, bien puedan, tomen asiento. Entonces, eso, adelante para que les aproveche más. Entonces, ay, me cayó la mascarilla. Entonces, en este versículo capítulo 4, en este versículo 4, entonces encontramos ahí maravilloso en singular, Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula. Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula. Entonces, Segunda de Corintios 4, por los cuales el Dios de este siglo, ¿cierto que sí o no? El Dios de este siglo, ¿alguna otra traducción, por favor? Quiero otra traducción, si me pueden colaborar. Para que tengamos claro la palabra siglo, porque la hemos aclarado, pero siempre es bueno, mis amados hermanos, que reemplacemos, porque siglo en el entendimiento, en las traducciones, las versiones en sus traducciones, no son siempre suficientes. Entonces, si yo les digo siglo, ¿qué entienden ustedes por siglo? ¿O qué entendemos normalmente en el español nosotros por siglo? 100 años, un periodo de 100 años. Pero la traducción no es suficiente, porque cuando está hablando siglo está diciendo entonces mundo, o la palabra que usa en el griego es aion, mundo o creación. Entonces está diciendo Dios ¿perdón? ¿Qué dice el lenguaje actual? ¿Ok? Entonces, el Dios de este siglo, leímos en Reina Valera, después vamos a encontrar mundo o de esta creación. Ok, ¿ven? Dios de este siglo, Dios de este mundo, Dios de esta creación. Ojo. Y después dice que les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús, el cual es la imagen de Dios. ¿Y cómo? La imagen de Dios, ¿con qué? Con D mayúscula. Entonces, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Con D qué? Dios con D mayúscula. Entonces vamos a entender primeramente esta verdad. Dios, Elohim o Elohim con D minúscula y Dios con D mayúscula o con D minúscula, teos con D mayúscula, con Dios con D minúscula, es entonces, recuerden, está haciendo referencia a un ser invisible. O sea, invisible quiere decir un ser espiritual, que entonces se presume que tiene poder, se presume que tiene poder, y de ahí entonces es que
surge el concepto acerca de la deidad, de la deidad. Y por eso entonces, escúchenme bien, es que el hombre en ese concepto de deidad siente como tal la necesidad de buscar a ese Dios, a esa deidad, para recurrir a ella, para pedir ayuda, para pedir ayuda, para pedir ayuda. ¿Ve? Entonces el hombre es consciente de la existencia de esa deidad, de ese ser superior. Y también es consciente acerca de la fuerza y del poder que tiene. Y por eso entonces recurre a ello para pedir ayuda. Entonces, pedir ayuda en todo aquello que el hombre en su limitación como criatura es consciente que no tiene o no puede controlar o manejar. Entonces el hombre comienza a sembrar. Pero la siembra es una cosa que ustedes saben, el sembrar depende de ¿qué? De tantas cosas tan difícil. ¿Por qué? Porque entonces depende de si hace mucho si cae mucha agua, malo. Y si cae poca agua, y depende del cultivo. Hay cultivos que necesitan que les caiga mucha agua, pero igual si les cae en exceso, es malo. Y hay cultivos que necesitan luminosidad, pero si les cae de pronto muchísima hay muchísimo sol y hay poca lluvia, malo. Si empezando no hay poca lluvia, en cualquier cultivo está mal. Entonces, si vienen animales o vienen plagas, todas esas variables que hay, digamos, alrededor de la siembra, el hombre no puede tener control de ellas. Entonces, ¿recurre a qué? A la deidad. ¿Ve? Entonces ahí vemos desde el principio, entonces ofreciéndole sacrificios para la lluvia, si había sequía, entonces estaban ahí, los dioses necesitan ofrecer sacrificios para que los dioses, entonces para que haya lluvia, para que todo ese concepto, entonces mis amados hermanos, es más o menos para que nos enfoquemos rápidamente, pero le demos una pincelada, pero tengamos claro entonces el entendimiento acerca de ello. Pero bien, entonces algo maravilloso ya ahora aquí para nuestro estudio es poder establecer esta diferencia entre Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula. Porque entonces, como les decía, otra cosa importante, para que también de una vez también podamos ver que cuando habla de Dios en D minúscula, también habla de dioses en plurales. Entonces Dios en singular, miremos Jeremías 10, por favor. O Éxodo 20, ¿cuál quieren? Éxodo 20, miremos Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1. Hay muchísimas, solo que estoy pues tomando uno para referencia, pero por toda parte nos lo vamos a ver. Capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 3. ¿Qué dice Éxodo 23? Entonces ven, Éxodo 23, dioses en plural. Y nos vamos a encontrar entonces Dios en singular con D minúscula y Dios con singular, en plural, perdón, con D minúscula. Pero una característica es que nos vamos a encontrar siempre Dios en singular. Dios en singular, no en plural, con D mayúscula. Y cuando entonces nosotros vemos Dios en singular, ¿está haciendo referencia acerca de qué? ¿De cantidad o no? La singular también hace referencia a la cantidad, ¿cierto o no? A uno.
Y cuando vemos en plural, está haciendo referencia ¿a qué? A más de uno. Entonces Dios, como entonces en este caso, podríamos decirlo, hagamos esto como uno en cantidad o varios. ¿Sí o no? Y cuando vemos entonces Dios en singular, está haciendo referencia acerca de ¿cuántos? Uno. ¿Ok? Uno. Uno. Ay, ya quedó. Uno. Entonces, vamos a ver de qué se trata o por qué encontramos esta diferencia. Vamos a establecer cosmología bíblica, vamos a establecer el orden y vamos a poner las cosas en su lugar. Vamos a entender a qué está haciendo referencia la Biblia cuando habla acerca de Dios en singular, como con D mayúscula. ¿Cuántos entonces hay Dios con D mayúscula? ¿Y cuántos Dios en singular con D minúscula hay? ¿Y cuántos dioses con D minúscula en plural hay? Varios. ¿De dónde surgen? ¿O a qué está haciendo referencia la Biblia cuando hablamos de esto? Vamos a dejar claro. Vamos a establecer. ¿Listo? Bien, entonces primero vamos a establecer, por supuesto, ¿cuál creen ustedes que vamos a establecer? Eso, muy bien. Porque lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Dios con D mayúscula. ¿Qué está haciendo referencia entonces en la Biblia? Que es entonces con D mayúscula singular. ¿A qué está haciendo referencia la Biblia cuando habla acerca de Dios con D mayúscula y en singular? En el Antiguo Testamento, escúchenme bien, la Biblia está compuesta por dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando vamos entonces a ver a Dios actuar a través de la Biblia, entonces debemos entender que en Juan 4, Evangelio según San Juan 4:4, nuestro Señor Jesucristo entonces le manifiesta a la mujer en el pozo. Algo maravilloso. ¿Qué le manifiesta? Leamos. No, Juan 4:24, perdón, sí, ay, qué pena. ¿Dije 4:4? Uy, discúlpeme, sí, estaba pensando en 2 Corintios para que no me pierda cuando... Juan 4:24. ¿Qué dice Juan 4:24? Pero dejemos hasta ahí. Bueno, leámoslo todo para que no suene tan feo. Leámoslo. Entonces, es maravilloso porque nuestro Señor Jesucristo en esta porción a la mujer samaritana en el pozo, en su encuentro con ella, le hace y le da una revelación, escúchenme bien, que hasta ahora nadie como tal
había recibido. Nadie había recibido. Entonces ella manifiesta nuestro Señor Jesucristo le manifiesta a la mujer en el pozo que Dios es un espíritu. Que Dios es un espíritu. Y cuando vamos más adelante, más adelante vamos a ver, pero veamos qué sigue ahí, 25, ¿qué dice? No, el 23, perdón. El 23 antes. Exacto. Entonces, ahora vemos algo maravilloso. Que nuestro Señor Jesucristo habla o se refiere a ¿quién? ¿Menciona a quién? Menciona al Padre. Esa parte es entonces importante. Pero bueno, entonces dejémoslo hasta ahí porque quiero es que tomemos solamente tomemos algo para que nos ambientemos. Dios es espíritu. Y cuando está entonces refiriéndose nuestro Señor Jesucristo a la esencia de Dios como tal, está dejando claro que es, ¿qué? Un espíritu. Que es un espíritu. Que es espíritu, que es un espíritu. ¿Y qué es entonces, o cuál es la característica de que es espíritu? ¿Qué tenemos entonces? Usted cuando dice, vi un espíritu, vi un fantasma, difícilmente, ¿no? Un espíritu. El espíritu es que es entonces invisible, que no se puede ver, que no se puede ver. Entonces partiendo de ese principio que Dios es un espíritu, entonces tenemos claro que es entonces ¿qué? Invisible. Y si es invisible, entonces no lo podemos ver, ¿sí o no? Invisible significa que no se puede ver. Entonces el hecho de que la Biblia deje claro acerca de esta condición de que Dios es invisible y que por lo tanto no se pueda ver, y estamos en la Biblia y nos vamos a encontrar, y cuando ya en sus mentes, en este momento el Espíritu Santo con la lectura bíblica les va a ir llevando. Entonces, ¿se acuerdan? Juan 1:18, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Y entonces nunca habéis visto su aspecto. O en Juan 1, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el Padre le ha dado a conocer. Entonces no quiere decir, quiere decir que Dios no se puede ver como tal, pero que entonces, porque es invisible, no quiere decir entonces que Dios no se manifieste. Porque se acuerda que vimos acerca de Dios, que es ser poderoso, digo ser invisible, pero que sé qué. Dije, yo ahorita que manifiesta, la deidad manifiesta su poder, manifiesta su poder. Entonces usted y yo leemos eso en Romanos 1, ¿se acuerdan? Romanos 1, leámoslo rápidamente para que tengan claro hacia dónde quiero que vayamos. Romanos 1. El libro de Romanos 1. No. Romanos 1, leamos el 18. Dice así hasta entonces el 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad,
Porque lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ah, ok, está claro, miren, ahora sí, más o menos aquí ya está condensado todo lo que traté de explicarles acerca de, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, de modo que no tienen ¿qué? Excusas, o sea que Dios, y que es invisible, se manifiesta, ¿sí o no? Se manifiesta, ¿está claro? Y que esa manifestación suya, que entonces a pesar de que Él es invisible y que los hombres no lo podemos ver, está claro y manifiesto que existe, porque entonces podemos comprobar su poder y su deidad a través de la creación, de lo que vemos con nuestros ojos. Y que entonces dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que con injusticia detienen la verdad. O sea, ¿cómo va a decir usted que viendo el universo, viéndose a usted y todas las cosas creadas, no hay o no existe un ser superior que las creó? O sea, ¿cómo va entonces usted a llegar a un pueblo, a una casa abandonada y va a ver una obra de arte, un cuadro y va a decir, ay, mira, eso apareció ahí de la nada? Usted llega a una casa, piense en esto, piense en una casa abandonada y se encuentra a la Mona Lisa y dice, porque eso es. Así usted y yo digamos, no, es absurdo. Tal vez ustedes no fueron ateos, no sé cuál sea su experiencia, pero digamos, esa es la concepción de los ateos. ¿Ve? Que llegan a una casa, vea, un ateo llega a una casa, mire la Mona Lisa y diga, eso es producto de la nada, surgió ahí, de repente. Es como si entonces usted llegara y dijera, entonces sí, voy a coger un lienzo y voy a tirarle pintura y salió la Mona Lisa. Eso es el pensamiento ateo. A grandes, ¿no? O sea, no estoy profundizando porque no estoy para eso, pero es tan, digamos, por eso el Señor en su palabra dice, el necio en su corazón no hay Dios. Y dice que eso produce ¿qué? La ira de Dios, de los hombres que con injusticia detienen la verdad. O sea, ¿cómo va a ser posible que usted, viendo la perfección de la creación, no reconozca que hay un ser superior? Superior, con un poder y con una grandeza vasta detrás de todo. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es lo que está explicando ahí. Eso está. Pero que entonces dice que como el mundo no aprobó, como dice en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se ¿qué? Entenebreció. Y aquí está dejando claro algo ya que nos metimos ahí. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles. Está hablando acerca de qué? Que lo que produce la ira de Dios. La idolatría. Entonces cada vez peor. ¿Sí o no? Cada vez peor. Bueno, todo esto entonces quiero, digamos entonces, que lo tengamos en cuenta, todo esto para que ahorita podamos armar bien el rompecabezas, para que todas las cosas entonces, para que todas las cosas encajen. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Aunque pareciera que no, yo sé que para dónde vamos, o pienso yo que sé para dónde vamos.
Porque quiero que entendamos todo esto y veamos todo esto para poder entonces tener claro algo. Y es que ahora sí vamos a Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 6, Oseas. En el profeta Oseas, capítulo 6, yo también ya casi llego, dice entonces en el capítulo 6, versículo 3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá con nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, mire, vea, conoceremos y qué. Y proseguiremos en conocer como el alba está dispuesta a qué. A la mañana. ¿Sí o no? Dice así. Como el alba está dispuesta, dice así. Como el alba está dispuesta su salida. Bueno, entonces es lo mismo. Está diciendo, y quiero que entonces con la Biblia explicarles correctamente, que la revelación de Dios es progresiva. La revelación de Dios es progresiva. Entonces, ¿cuál es la primera forma, la primera manera que Dios establece para revelarse a la creación, a la criatura, por medio de la misma creación? ¿Por qué? Y aquí ahora sí vamos a empezar, como les decía, a armar el rompecabezas. Armar el rompecabezas. Porque entonces recuerden que en el principio creó ¿quién? Dios. Los cielos y la tierra. Ya esto lo hemos visto, hemos avanzado. Y aquí también a su vez está el planetica. Y tenemos el primero, el segundo, el tercer cielo. Aquí estableció su trono. Aquí creó a los ángeles. Y aquí creó ¿a quién? La tierra, sí, muy bien, pero aquí está. ¿Se acuerdan? Lo sacamos aquí. Al hombre. Entonces, mire, todo esto que lo llamamos la creación, porque la creación es lo visible, lo invisible y lo visible. ¿Sí o no? Creó unos seres espirituales en el cielo, los ángeles, y creó unos seres espirituales en la tierra. ¿Quién? El hombre. Pero todo esto está dentro de Dios. Dios lo contiene. Porque a Dios ni el cielo de los cielos lo puede contener. Porque Dios es más grande que todas las cosas. ¿Estamos claros? Dios es más grande que todas las cosas. Entonces, cuando dice que Dios es invisible, es porque entonces desde adentro la criatura, Dios no está como tal por completo en la creación, sino que la creación está en Él. Siempre les he puesto el ejemplo y volvamos a retomarlo. Es como la mamá, la madre, que cede un espacio de sí mismo para que adentro se desarrolle la criatura, ¿cierto? Pero entonces usted ve que la criatura es consciente y está dentro de la madre. Y el útero, que es el lugar donde la criatura se desarrolla, es parte de la madre, ¿cierto que sí o no? Pero no es como tal la madre toda en general, toda digamos, en su dimensión, en su expresión. Entonces Dios cede ¿de qué?
de sí mismo, porque solamente existe Él, nadie más, para que un espacio, para que en ese espacio se desarrolle la creación. Pero aunque esta creación está siendo parte de Él, esta misma creación no lo puede contener a Él, porque si Él cedió un espacio, ese espacio que cedió no puede y nunca va a ser igual a Él, sino que va a ser más ¿qué? Más pequeño. Entonces aquí ya empezamos a hablar de cosas maravillosas, porque estamos empezando a hablar de ¿qué? De tamaño. Entonces la primera manifestación de el creador, de Dios el creador, para sus criaturas, para que sus criaturas, ¿quién? Los ángeles y también ¿qué? Los hombres fueran conscientes acerca de la existencia de Él, es que la creación misma, la creación misma, la creación misma. Que los ángeles entonces no dudaran o no tuvieran dudas acerca de su existencia cuando pudieran entonces ver ¿qué? La creación, la grandeza y la magnificencia de su creación. Y que de igual manera ¿quién? Los hombres pudiéramos tener o tuviéramos el testimonio acerca de su existencia viendo ¿qué? La creación. Pero está diciendo que entonces no fue suficiente. ¿Sí o no? No es o no fue suficiente. Y entonces ahora hablemos entonces acerca del hombre. Ya hablemos entonces acerca del hombre. Entonces ahora, como no aprobaron, está digamos claro o no. Dice así literal, lo acabamos, como no aprobaron, entonces habiendo conocido a Dios, no lo reconocieron como Dios y no le dieron gracias como Dios, entonces su corazón se entenebreció. Entonces quedó el hombre entenebrecido, el corazón del hombre entenebrecido. Y esa condición de entenebrecimiento es que profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Es que entren a una casa y que porque está abandonada y no ven a nadie, si ven un cuadro o si ven la casa, pongamos bien organizada, las cortinas, todo bien puesto, digan, no hombre, esto es producto de la casualidad. Esto fue porque pasaron muchísimos años y las cortinas entonces se pusieron, porque entonces para que no entrara tanta luz, o el porche para que entonces hubiera un espacio y que allá queda el comedor y que allá queda la cocina, y se separaron para qué, pero eso fue producto de millones de años. Eso no vaya a pensar usted que pasó de un día para otro. Sí, por el contrario, entonces más bien el tiempo cumple una función contraria a lo que ellos, digamos, apoyan. Ellos apoyan que el tiempo entonces va y trae perfección, y lo que usted se da cuenta que lo que trae el tiempo es ¿qué? Deterioro. O si no, mírese usted mismo. No, ¿qué será que cada día que pasa me vuelvo más hermoso, que cada día me siento más rozagante, siento más energía, más vitalidad, más fuerza? ¿Qué será? ¿Si ven que es contrario a lo que ellos dicen? O sea, lo que en su corazón entenebrecido, pero esa es la ignorancia que viven. Porque profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Y le hablan a usted de números y de cuántica y de diferencial y pero pura, sí, eso. Yo no iba a decir groserías. Yo no iba a decir eso. Ustedes se lo imaginaron. Pero eso es pura y física ignorancia. Ignorancia, Marco. Ignorancia. Pura y física ignorancia. Porque no es así. Entonces, ahora entonces, la revelación de Dios, a Dios le plació que fuera entonces por medio de su palabra. Y entonces también a través de su palabra
pero su palabra, al igual que Él, comparte su esencia. ¿Es qué? Es espíritu. O sea, no se puede ¿qué? No se puede como tal ver, es invisible. Entonces, para eso Dios estableció que existieran ¿qué? Los libros. Ustedes sí saben que esto es un libro, captura el espíritu, la esencia, ¿o no? ¿Sí sabían ustedes o no? Que el espíritu, el libro, los libros contienen el espíritu, el libro contiene el espíritu, la esencia y todo el ser del autor y de lo que se trata, sea la matemática, sea la cocina, todo usted puede captarle la esencia a un plato. Ay, ay, ¿qué será que tiene? Venga, le doy la receta, le escribo, escríbame la receta, dice de una vez, ¿sí o no? A un plato usted puede, los aromas. Ah, la música. ¡Ah! Nada como la música, ¿cierto que sí? Y a una música está como escrita. La música está escrita. Los aromas, los olores, los sabores, el perfumista, ¿cierto? Ay, y empecé a echarle, y empecé a echarle, y empecé a echarle como yo allá con la comida de los cerdos, y Martín, no, 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 escríbamelo. Porque ¿cómo hacemos entonces si usted no puede estar viniendo a hacerla? Y entonces, ¿eso estaba en dónde? Esa comida estaba en dónde? En mi imaginación, en mí. Yo considero que el principio y lo que dije, eso hay que echarle, hay que echarle, hay que echarle y hay que echarle muy bien, pero ya, ¿y si cómo hacemos si usted no viene? Si usted no puede. Entonces mejor hagamos algo. Escriba y estandarice, formule y déjelo plasmado para que entonces lo podamos ¿qué? Reproducir. Podamos entonces, y esa receta, esa fórmula está captando la esencia de la percepción que yo tengo, que es lo que es y debe ser provechoso para los animales. Los ingredientes que yo en mí, Juan Carlos, y ahí está. Y así son los libros y así son todas las cosas. Y se puede a través de los libros plasmar la música, los olores, el perfumista. Para que el perfume entonces todo el tiempo sea el mismo, tiene que dejar escrito qué fue lo que le echó. Tiene que anotar, o si no, ¿cómo hace? ¿Sí sabían ustedes que eso es lo que le da el origen entonces a los libros, a la escritura y eso? Porque entonces, ¿cómo hacemos para los que vienen? Entonces no se hagan sus propios perfumes, sino que se hagan ¿qué? El perfume que yo diseñé, o sea, que yo creé. ¿Ve? Y así. Entonces, de igual manera está la Biblia, la palabra escrita. Entonces, ahora Dios invisible se manifiesta a través de la palabra escrita. Por eso para nosotros la Biblia es la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es el libro de libros. Es el libro por excelencia, porque es la escritura santa, que contiene la revelación del Dios invisible en la creación. Esa es la manera, escuchen bien, porque tenemos que tener esto claro. Si no tenemos esto claro, entonces nosotros estamos mal. Estamos mal. La revelación a través de Dios invisible a la creación, al hombre, es a través de la palabra. Y aún continúa siendo para los ángeles por medio de la palabra escrita. ¿Ustedes no sabían eso? Los ángeles también, por medio de la palabra escrita y dada a los hombres, la revelación del Espíritu Santo a los hombres es lo que le trajo, o si no, entonces usted vio por qué bajaron, siguiendo que lo que estaba escrito, porque os ha nacido en Judá, en Belén, en la casa de David, conforme a lo que estaba ¿qué? Escrito. Los ángeles no estaban esperando a ver si nacía en el cuerno de África o si nacía en el Himalaya o si iban para... porque todos sabían que estaba escrito, que era por medio de ese Abraham, de Isaac, de Jacob, todo lo que estaba escrito. Y dice que para que la multiforme de
la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta a través de la iglesia, las potestades, y se sigue revelando por medio de la Biblia y de la palabra escrita, aún a los ángeles. ¿Están claros? Véanlo, compruébenlo en la Biblia. Dice así claramente que para que entonces aún la multiforme ciencia de Dios se manifieste a través de la iglesia a las potestades. ¿Ve? Y es por eso, por la Biblia, por la palabra escrita. Eso es maravilloso, tener claro ese entendimiento. Entonces, establecer eso, porque todo el conocimiento y todo lo que estamos entonces, la manifestación de Dios que estamos recibiendo, entonces nos sirve y nos da testimonio la creación, ¿cierto que sí? Pero la Biblia está dejando claro que la creación no fue ¿qué? No fue suficiente, que había o se necesitaba ¿qué? Más. Entonces ahora no es solamente tenemos el testimonio de las cosas escritas, digo de las cosas que nos rodean y que podemos ver con nuestros ojos, sino además también que con nuestros ojos igual, porque la lámpara del cuerpo es el ojo, o sea, todo entra por los ojos. Ahora podemos entonces ver la palabra a Dios actuando a través de la historia por medio de su palabra, manifestándose por medio de su palabra. ¿Cierto que sí? Entonces, esa manifestación de Dios a la creación es como leímos ahorita, como el alba está dispuesta a la mañana. O sea, está hablando como la salida del sol. ¿Ustedes han visto al sol salir? ¿Sí han visto o no? Que es como si parece que no fuera a ocurrir. Parece que no fuera a ocurrir, pero conforme va pasando el tiempo, entonces ¿qué va sucediendo? ¿Va qué? Saliendo y va creciendo y va hasta que llega ¿a dónde? Al cenit, a las 12, ¿cierto que sí o no? Y es entonces donde alcanza ¿qué? Esa perfección, ¿cierto que sí o no? Y esa perfección a nosotros la Biblia nos la muestra o nos narra acerca de que llega ¿cuándo? ¿En este momento? No. Que tenemos la palabra escrita que habla acerca de ese momento, pero como tal esa revelación nos está manifestando que es algo que va a ocurrir en un futuro y está hablando y está narrando es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces que todavía aún falta. Y un error grandísimo de interpretación bíblica es no tener en cuenta, escúchenme bien, no tener en cuenta esa realidad acerca del libro de Apocalipsis y tratar entonces de, como se dice vulgarmente, a fuerza, iba a decir pero no, eso se oye feo y en un pastor más. Entonces iba a tratar de decir que a fuerza, de tratar de a fuerza empezar a buscarle sentido a todas esas, digamos, revelaciones apocalípticas que están escritas en el libro del Apocalipsis. Y entonces ver o tratar de hoy traer a la realidad, hoy tratar de traer a la iglesia, a la realidad del hoy, a la iglesia, las cosas que están narrando, que están quedando claras en el Apocalipsis, que están hablando entonces no de hoy, no de lo que va a suceder hoy, ni de lo que va a suceder, de lo que sucedió en el pasado, sino que está narrando y está hablando acerca de lo que va a suceder ¿cuándo? Al final. Al final. Y entonces, ojo, mucha atención, porque está ahí, pero para testimonio, para servir como testimonio, para que usted y yo podamos tener claro entonces el panorama del principio hasta ¿qué? Hasta el fin. Pero el error de lo que estoy llamando, o a lo que estoy haciendo alusión, que es un error, es no poderse ubicar
en el tiempo y en el espacio en el que nos hallamos, en el que nos encontramos en este momento, que no es el mismo de los que habla o el que aparece en el Apocalipsis. ¿Ve? Y cuando eso se los voy a decir, porque tal vez ustedes sepa yo más, o sea, yo soy el que sé tal vez y no sé, estoy dando por sentado que ustedes lo manejan, pero muy probablemente no, entonces debo explicarme, porque entonces hay denominaciones que, hablando un ejemplo, por decir algo acerca de el rapto de la iglesia, entonces no lo ven como un efecto, como un evento futuro, sino que hay denominaciones que dicen que el rapto de la iglesia ya ocurrió. No, ya ocurrió. Entonces, un ejemplo, eventos como el periodo milenial o lo que decimos, hablemos del milenio, ¿cierto o no? Entonces hay denominaciones que dicen que estamos viviendo el milenio, que ya estamos en el milenio. ¿Escuchan? Y hablando entonces, por decir algo, acerca de la tribulación o el periodo de gran tribulación. Entonces hay muchas denominaciones que dicen que ese tiempo, el tiempo de la tribulación o de la gran tribulación, lo estamos viviendo en este momento. Entonces, no sé cuántos de ustedes conocían eso. ¿Lo tenían claro o no? Vea, por lo menos la hermana Gabriela no. Entonces, por eso estoy aclarando. Estoy haciendo énfasis, estoy tratando, perdón, de aclarar y de hacer énfasis en que entonces el problema es traer al Jesús del Apocalipsis a hoy. ¿Me explico o no? Porque no calza. O tratar de sacar del contexto de lo que está ocurriendo a partir de la segunda venida, la segunda manifestación de nuestro Señor Jesucristo, donde cambia. ¿Ve? Donde cambia. Porque la Biblia dice o narra acerca de que su segunda venida va a ser como el ¿qué? El león de la tribu de Judá, ¿cierto? Pero su primera venida fue como ¿qué? Y hay muchos entonces que, no teniendo claro eso, todavía lo visualizan, lo enseñan, lo predican como el león de la tribu de Judá. Pero no lo enseñan como el qué. Entonces no están predicando ese evangelio. ¿Se dan cuenta? Y se sienten más pochotones y sienten que están agradando más a Dios y que es más aleluya y que más, o sea, que le dijera yo, es más grande su revelación, porque entonces ya hablan y enseñan y hablan y enseñan y su doctrina narra o manifiesta a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. ¿Y eso es algo que es verdad o no es verdad? ¿Y lo estamos negando o lo estamos... Ay, usted lo está negando. Usted es ¿qué clase de herejía está enseñando? No, es verdad. Pero hoy yo tengo que enseñar a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. Y yo tengo que creer más, primero, y tener claro el entendimiento como el Cordero de Dios. Recibirlo como el Cordero de Dios. Y ya una vez lo haya recibido como el Cordero de Dios, puedo tener claro el entendimiento que ese que es el Cordero de Dios, el Salvador de mi alma, un día va a volver como el león de la tribu de Judá. Pero cuando no, es un arroz con mango. Entonces mucha atención, porque eso es lo que hay, eso trae toda esa confusión. ¿Por qué? Porque no hay revelación acerca de entonces que de lo que estamos aprendiendo, que la revelación de Dios es que de menos a más. Y que entonces nosotros debemos entender, está ocurriendo en un periodo de qué? De tiempo. Y sabiduría es poder entonces ubicarme, ¿cuándo? Hoy. En el espacio y en el tiempo y en la revelación del tiempo que Dios me está enseñando y me está mostrando. ¿Ve? Es poder ubicarme, teniendo claro que el Señor me ha dado el conocimiento del principio al fin. Pero sabiduría es poder, tener sabiduría es poder ¿qué? Manejar ese conocimiento y adaptarlo a qué? Al tiempo que, en el tiempo que yo estoy. En el tiempo que yo estoy. ¿Ve?
Entonces les digo por decir algo, les comento por decir algo, cuando ustedes ven a nuestro amado hermano Pablo, lleno del Espíritu Santo, hablando acerca de la venida del Señor, usted se va a dar cuenta que él entonces hay un momento donde él ¿qué? Está hablando, está narrando acerca de la venida del Señor y dice que él va a estar como. Para ese entonces él va a estar, dice, entonces los que estemos vivos nos iremos con el Señor. Después él se va ubicando en el tiempo y empieza a tener claro el entendimiento y dice, no, para cuando los que estén vivos, ya no incluyéndose como tal él, ¿sí o no? Ya él, digamos, está viendo que, digamos, está preso, lo van a sentenciar a muerte y entonces, sí vemos esas cosas, o sea, sí vemos así. Entonces es eso, ya tenemos la palabra escrita, entonces ya tenemos que, en este caso, tenemos lo que Dios está dejándonos la palabra escrita, que es el testimonio de la percepción entonces que se tiene. Y ahora entonces podemos entonces ¿qué? Aprender. Podemos entonces aprender. Podemos entonces aprender. Y yo puedo hoy con el entendimiento saber por qué Pablo, el hermano Pablo, hablaba de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces él, con todo el corazón, como los cristianos, anhelamos y sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? Eminente. 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 Dice la Biblia, vea, el día y la hora, nadie lo sabe. El día y la hora, nadie lo sabe. Entonces, pero yo como cristiano, si a usted me pregunta, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuál es la correcta respuesta de un cristiano lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es? ¿Cuándo vuelve el Señor? ¿Perdón? Pero ¿cuál es la actitud correcta de un cristiano lleno del Espíritu Santo? Ok, la Biblia dice ¿qué? ¿Perdón? Como cristianos, analicemos bien profundo la enseñanza del Cristo. Un cristiano con el conocimiento y lleno del Espíritu Santo, si le preguntan, ¿no? O sea, entonces pregúntenme ustedes a mí a ver, o sea, no que ustedes no cristianos, sino que poco a poco vamos avanzando en ese conocimiento, vamos teniendo claro, para eso estamos aquí, o si no, entonces, no, pregúntenme ustedes a mí, ¿cuándo viene el Señor? En cualquier momento. Ustedes también lo sabían, sino que no, pero en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento. Si usted me pregunta, o sea, pastor, y de acuerdo al clima y al pronóstico del tiempo y ustedes las señales que ve, ¿cómo interpreta usted la vacuna y cómo? Y entonces usted para cuándo más o menos está calculando el Señor, gracias ya, al igual que Pablo, yo también, en un momento, ¿sí me explico o no? Y ustedes si van y ven por ahí, o si no, no, ya eso está borrado. También yo tuve mi época. Yo también tuve mi época. Y le faltan 230 años y porque entonces pim, pim, piririm, pim, pam, pa. También tuve mi época. Y ahí sí, porque el que diga que lo sabe todo, entonces está envanecido y no sabe tal como es. Pero poco a poco, conforme he ido adquiriendo entonces sabiduría, conocimiento, revelación, y he podido, en el tiempo es que se muestra la fidelidad o no es en el tiempo. Entonces el Señor le va confiando. Y entonces ya uno va, ay, sí, no era así. Y ya hoy en día, si usted me pregunta entonces, ¿cuándo viene el Señor? En cualquier momento. ¿Cuándo es la venida del Señor? Hoy estamos. Por eso todo el tiempo, ustedes me oyen orando. Si Dios quiere y si el Señor no ha venido o no nos ha llamado de este mundo a su presencia, siempre no me había oído orando así. Siempre no estamos orando. Si el Señor quiere y si el Señor no ha venido o no nos ha llamado de este mundo a su presencia, porque yo no puedo, yo no, entonces ya yo no. Es que le falta. Mira, porque entonces yo calculando y yo viendo y yo, no sabe, entonces está bateando. Porque el Señor Jesucristo dijo, vendrá como qué, que cuando menos lo espere,
va a venir. Entonces está diciendo que la venida del Señor es ¿cómo? En cualquier momento. Lo que pasa es que como si Él es nuestro Señor, a nosotros no nos va a coger mal parados, porque nos va a coger ¿cómo? Velados, velando como Él dijo, ¿sí o no? Entonces yo en este momento, el Señor puede venir por mí. ¿Quién soy yo? O sea, no hay problema. Que venga, por supuesto, ve. Y mi anhelo y el deseo de mi corazón es, ven Señor Jesús. Y todos los días yo anhelo y cada vez conforme se va poniendo más dura y la cosa, lo único que sale de mi boca es, oye, ojalá viniera ya el Señor. Ojalá viniera ya el Señor. Ojalá viniera ya el Señor. Imagínense, ya llevamos días orando de madrugada, ya Dios glorioso, ya ayer estuvieron 20 niños. Ahora sí, venga, que no hubiera venido en un mes y medio que ni estábamos orando de madrugada, ni estábamos con los niños. Ahora sí, que estamos más o menos, ¿sí o no? Y cuenten un poquito más la casa en orden, que ojalá sea ya. Pero la venida del Señor es cuando, en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier momento. Entonces, no ubicarse en esa realidad, en eso, y no tener entonces ese entendimiento acerca de esa revelación progresiva del Señor. Y entonces traer de Apocalipsis al Cristo del Apocalipsis, traerlo acá. Ay, mi hermano, si hay algo que tiene confusión, eso es lo que le da origen entonces a las sectas, a las divisiones, a esas posturas. Entonces, a esas posturas, digamos, si es uno, si son tres, si son esto, si Él es Dios y si Él no es Dios y si Él es el ser igual a Dios y si todo eso es traer de allá acá. Eso proporciona, entonces trae toda esa confusión. Entonces es hoy a lo que estamos en una dispensación, digámoslo es en un periodo de tiempo, se llama, periodo de tiempo, una dispensación. Y es entonces donde el Señor, el Padre, Dios Todopoderoso, ha derramado y se conoce como esta dispensación, la podemos llamar o la podemos ver como la dispensación de la gracia, del perdón de Dios. Y esa gracia se derrama entonces por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, reconociéndolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Es muy sencillo. Pero cuando va usted, entonces se da cuenta, es todo una cuestión de doctrinas, de enseñanzas, de esto y de lo otro, y una confusión que la gente todavía no sabe, porque es que ya va a venir el Señor y cuando venga, y si no lo haya, y juicio, y viene, porque viene como el león. Entonces viene a traer ¿qué? Y ya lo están trayendo y lo traen a traer juicio. Y no está como el Cordero de Dios que quita el pecado. Aprended de mí que soy manso y humilde, sino que lo está trayendo con lazos de amor y de misericordia. Y de una vez no, entonces juicio. ¿Sí o no? No es como el león rugiente. Entonces Dios no quiere que estés en esos bailes. Dios no quiere. Dios te gusta. Dios no le... Y entonces están trayendo más bien entonces juicio. Y no están entendiendo que lo que está el Señor en este momento es atrayéndolos con lazos de amor y de misericordia, porque el deseo de que ninguno sea pierda y que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Y que es el tiempo de manifestar el amor de Dios. Ah, pero no hay juicio de Dios. No se puede manifestar correctamente. El juicio por lo de antes, para hoy recibir el amor, pero no el juicio de acá. ¿Sí me explico? Y esa es la confusión. Esa es la confusión. Entonces, esa revelación de Dios es así, ocurre de esa manera. Pero bien, entonces vamos ahora sí, en el Antiguo Testamento, lo primero entonces, escúchenme bien, lo primero que cuando leemos la Biblia, el primer capítulo, el primer versículo, está dejando claro acerca de que existe, de que hay un solo qué. Vamos a decirlo correcta, vamos a aprenderlo bien, para que lo podamos ¿qué? Decir bien. Leamos Génesis 1:1.
Listo. 1, 2, 3. Entonces, Dios en singular habla acerca de uno, ¿sí o no? Porque si fueran más de uno, estuviera hablando como en plural, dioses. Así fuera con D mayúscula. Pero estaba diciendo Dios con D mayúscula y está en ¿qué? Singular. Entonces, ¿qué es lo primero que enseña? La primera revelación. ¿Se acuerda? Ya vimos, tenemos la revelación de las cosas que creadas. Y a esa revelación, entonces ahora vamos con las cosas, con la palabra escrita. Y entonces, ahora sí, eso que usted ve, lo creó un Dios. Un Dios, o sea, lo creó un solo ser, Dios. ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? Entonces, lo primero que está diciendo, lo primero que está enseñando es que uno solo es el Dios creador. Que existe, que hay solamente un creador. ¿Están claros o no? Que existe, que hay un solo creador. ¿Están claros? Ese es el conocimiento. El primer capítulo, el primer versículo, entonces está dejando claro de que existe o hay un solo ser que creó el cielo y la tierra. ¿Cierto? Ok. Entonces, todo lo demás parte de ¿dónde? ¿Cuál es el punto de partida para usted hasta el Apocalipsis? ¿Qué es lo que primeramente entonces Dios está queriendo dejarle claro? ¿Qué está queriendo dejarle claro? Que existe, que hay un solo creador, un solo Dios creador. Esto es elemental, mi querido Watson. Esto es elemental. Elemental, desde el principio. Estamos hablando desde el principio, ¿sí o no? Estamos hablando desde el principio. Desde el principio. La revelación que Dios está dando acerca de sí mismo es que Él es el ¿qué? El creador. Y entonces, de ahí para allá, usted entonces y yo lo vamos entonces siempre a ver con esta característica. ¿Cómo? Singular y con D mayúscula. Cada vez que veamos Dios, ¿qué es lo primero que usted piensa? Tiene claro y puede conocer y entender bien la Biblia. Cuando tiene el principio. Y el principio es Génesis 1:1 o no. Si usted tiene claro el principio, de ahí para allá va a poder con la ayuda del Señor entonces tener todo el panorama claro. Pero lo primero que hay que establecer es el principio. El principio es esto. Que existe un Dios creador. Que hay un creador. Que hay un creador. Que las cosas entonces no vienen del producto de la casualidad. Que no son entonces, digamos, como ya hay una secta grandísima del cristianismo que reconoce, no sé si lo han visto, es maravilloso también darse cuenta de eso, no han visto, no. Que una secta grande, para no herir susceptibilidades, la más grande y la más antigua, pero no voy a decir cuál, entonces habla y reconoce la evolución y el Big Bang. Pero sí, pero hay que meterlo en el contexto y bla, 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 pero reconoce, lea lo que eso por toda parte está. El líder, el que digamos lo representa, ya reconoció entonces que es innegable, que es
todo ha sido un producto de una mala interpretación, no se han acomodado bien las cosas, pero que sí, que efectivamente, digamos, hay conciencia acerca de la evolución. ¿Ve? Entonces, mucha atención, porque es todo el tiempo desvirtuar ¿qué? Esta verdad, esta verdad, esta verdad. Entonces, bueno, de ahí, ahora entonces, vamos en el desarrollo de la historia, de la revelación, ¿cierto que sí o no? Que es entonces el creador, que es entonces el creador y establece que hay un solo Dios, entonces, que es el creador. Y en el Antiguo Testamento, ahora sí, usted y yo vamos a ver cómo ese Dios, entonces, el creador, se le manifiesta a la criatura, a su creación. Entonces vemos como un ejemplo en capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo, perdón. No, Génesis, qué pena, disculpen entonces. Del 28 al 30. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta le será para comer. Y fue así. Amén. Entonces, rápido, porque nunca alcanza el tiempo, Dios mío, qué cosa. Entonces, rápidamente, aquí vemos a Dios que creó al hombre, varón y hembra los creó. Y que está diciendo entonces, los bendijo Dios, ¿y qué? Diciendo. ¿Cierto o no? ¿Lo ven o no? Perdón, ¿qué? Y les dijo, ¿cierto? Y les dijo. Ustedes y yo vemos entonces que de alguna manera están interactuando, pero esa interacción es ¿cómo? ¿Es personalizada? No, es que generalizada. Y les dijo. O sea, como quien dice, entonces en este momento yo estoy hablando y todos ustedes están ¿qué? De alguna manera ¿qué? Escuchando. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora vamos rápido ahí a entonces 2. 16. No, tomo 2 desde el 15 y al 16. Vamos. Digamos. Entonces aquí hay algo maravilloso que nosotros, pues las traducciones no son suficientes, pero ahora entonces está diciendo que y mandó, cogió al hombre y lo puso en el huerto del Edén y mandó Jehová Dios al hombre.
Entonces, lo que está hablando de alguna manera ahí es, ¿se acuerdan? Yo estoy aquí hablando para todos, para que todos, ¿es qué? Todos escuchen, pero aquí ya vemos entonces que me voy a venir y le voy a decir a usted personalmente, Enrique, me voy a referir, o sea, es algo ya ahora que entre usted y yo. Entonces va de general a qué? A más particular. Entonces, el conocimiento y el entendimiento de la creación, incluidos los animales, incluido el hombre al principio, acerca del Dios como el creador es menor y empieza a ser cada vez más que mayor. Va en aumento, ¿cierto o no? Pero ocurre un evento que lo interrumpe. Y es entonces lo que ocurre en el huerto del Edén con la criatura, con la serpiente. Porque entonces el día que comieron fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban ¿cómo? Desnudos. Entonces el conocimiento, entonces la revelación acerca de Dios ocurre algo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que causa que eso ocurra? Que la revelación de Dios se interrumpa. El pecado, sí, el pecado. El pecado. Literalmente. 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 ¿Me siguen? Ocurre algo terrible, un evento. ¿Vemos cómo viene o no viene? Viene así, general, y se va poniendo más específica, pero ocurre algo, que es ¿qué? El pecado. Y pero es que, pastor, ¿por qué no podemos hablar? Usted si no habla sino el pecado. Mire, si usted lee la Biblia con detenimiento se va a dar cuenta que prácticamente el tema, el topping, el main topic, es pecado. ¿Por qué? Porque entonces Dios se manifiesta al hombre y le da mandamiento, pero ahora dice que la serpiente, que es una, ¿qué deja claro? Criatura, a la cual Dios a ese hombre ya le ha dado autoridad sobre ella. Ojo, le dice algo contrario que Dios, que no morirás. Y Dios le dijo fue morirás. Y el hombre entonces no le obedece o no guarda el mandamiento. Y eso es lo que la Biblia dice, que que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Romano está diciendo es acerca de qué? De la desobediencia de Adán. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo no comerás, entonces por cuanto escuchaste, o sea, por cuanto obedeció ¿qué? A la mujer. Porque ojo, todo eso hay que tenerlo claro. Adán obedeció fue a la mujer. Y el que obedeció a la serpiente fue Eva. Pero entonces esa revelación que es dándole mandamiento se interrumpe por el pecado. Y miremos algo maravilloso para que tengamos en cuenta la profundidad, la verdadera es el pecado. Miremos el pecado. ¿Qué causa? Isaías capítulo 59. Isaías 59. Quiero que leamos a partir del versículo 1. Leamos capítulo 1 hasta el 3. Leamos. Entonces, tremendo,
¿No les parece tremendo? ¿Lo pueden o lo disciernen o lo entienden? Está diciendo que Dios no deja de ser Dios, que Dios está ahí, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de amor y Dios de bondad, pero que ocurre algo, que vuestras iniquidades han puesto ¿qué? ¿Han hecho qué? División. ¿Está viendo lo terrible que es el pecado? Y vuestro pecado ha hecho que él se ¿qué? Oculte. Entonces por eso el hombre pregunta, ¿dónde está Dios? Y por eso el hombre no reconoce la existencia de Dios. Pero no es porque Dios no exista, sino que el pecado hace que Dios se oculte de ellos, que no se les manifieste. ¿Están claros? ¿Me siguen? ¿Ven el evento tan terrible? ¿Ven el evento tan terrible? Ahora sí van entendiendo lo terrible del evento. Va a ocurrir algo desastroso. Porque entonces el pecado lo que hace es que separa, divide, aparta. Entonces el pecado es esta pared, así como dice la canción. Yo siempre les digo, esta pared que no me deja verte. Porque haga de cuenta esta pared y Dios está al otro lado. Y el hombre está aquí y entonces no puede, a duras penas puede, entonces si habla ya ni entiende, ni escucha. Y eso es lo que ocurre. Porque el hombre entonces al principio no era así, al principio no fue así. Si ve que no, y había conciencia y Adán y los animales entendieron que Dios dijo y los animales que empezaron a hacer. A comer y a multiplicarse y todavía hasta hoy, ¿no ve que no tienen pecado? Y entonces usted los ve y están todavía escuchando lo que el Creador les dijo desde el principio. Y usted ve que entonces les he dicho, ¿no? La perrita no dice, no, voy a planificar esta semana ya, ya con estos son 25 perritos, ya no, hasta ahí. ¿Cierto? O usted entonces vio que el perro dice claramente, no, amanecí inapetente. Si el perro no come es porque está enfermo. Punto. Está deprimido, claro, está deprimido porque está enfermo. La vaca, ¿no? Que tiene esto, que lo otro, está enferma. Está deprimida, no, está enferma de comer de todo el tiempo lo mismo. Ya sabe que eso que está comiendo la está intoxicando, está acabándole con su organismo. No come, inapetente. Pero, ¿qué? Pero sabe que sin embargo tiene que hasta lo último, ¿qué? Seguir comiendo, seguir comiendo, seguir comiendo, seguir comiendo, seguir comiendo, porque eso está consciente, todavía tiene y es consciente de que del creador. Todavía, todavía. En cambio el hombre, no. El hombre no. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la... Ahora sí entendemos la magnitud del pecado, porque vuestras iniquidades han puesto ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Y por vuestro pecado ¿a qué? Ocultado. Entonces no es que no es que no exista Dios, sino que como el hombre no lo puede ver y Dios no se le manifiesta, entonces ¿cómo va a decir usted? Dígame usted cómo es, a ver, ¿dónde? ¿Cómo usted está seguro que Dios existe? Porque a mí se me manifestó y se me manifiesta a través de la palabra. Pues porque si no existiera no me hablaría. Porque si alguien no existe no habla. Las cosas que no existen no pueden hablar. Pero a mí me habla y dirige mi vida y mis expectativas. Y toda está basado en lo que Él me dijo, en lo que Él me dice. ¿Ve? Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. Y ese evento entonces es lo que hace que esa revelación, por causa del pecado, hace que entonces esa manifestación de Dios se acabe, se termine.
Y el hombre entonces no tiene ya, digamos, a hoy, el recuerdo acerca de lo que Dios es cada vez más. Por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y multiplicado la maldad, y cada vez es más que, más vago el recuerdo. Y como les decía, entonces yo no podemos hablar de que antes existieran ateos o que fuera de todo el mundo o la mayoría. No, eso no se veía. Eso no se veía. Eso es conforme va pasando, ¿qué? Más el tiempo, entonces más el recuerdo se va haciendo más, ¿qué? Más vago, más. Y entonces más pecado, entonces más, ¿qué? La pared más, ¿qué? Entonces pensemos en una pared que más o menos es una parecita de esas de, digamos, japonesa, que usan en las casas japonesas, que usted ha visto que no hay privacidad, por eso tienen poquitos hijos. Porque imagínense, viven con los papás y ahí esas paredes son de arroz. Entonces, por eso casi no tienen población en Japón. Es por eso. Porque las casas están muy caras, los jóvenes no pueden adquirirlas. Y entonces tienen que vivir con los hijos y las paredes son de papel de arroz. Entonces, no se puede manifestar en su máxima expresión. Por eso hay poquitos. Entonces una pared delgada hace que de todas maneras hay una división, una separación, pero uno medio qué. Pero ya ahora después entonces una parecita, digamos, de plywood, que llaman más fuerte, una de gypsum. Entonces ahí, o no, oiga, eso es pero todo se oye, dice, pero... Y después vea una pared de concreto, y después hormigón, o sea, de block, y después si la hacemos de qué, de hormigón. Entonces cada vez lo que hay al otro lado hay menos qué, menos percepción. Menos percepción. ¿Sí? Eso es lo que causa el pecado y añade ira para el día de la ira. Entonces la pared cada vez se va haciendo más gruesa, más gruesa. Entonces ahora sí ya no hay. Ya no hay. O sea, entiéndame, ya. Entonces no es que al principio por lo menos se oye o no Caín. Y no así. Pero ya ahora entonces imagínense. Después como va a haber el relato bíblico, va a haber cada vez más gruesa y más gruesa y más gruesa, y entonces ya ahora sí cada vez menos se oye. Entonces ahora más, entonces ateos ahora sí, con digamos y más negando, ¿qué? El principio. Porque entonces a raíz de ese evento, el hombre pierde la revelación. ¿Se acuerda que venía? Y entonces ahora entra. Entonces ahora entra a partir del pecado. Algo diferente. Porque hasta ese momento dijo Dios, y diciendo Dios, y todo el que hablaba era ¿qué? Pero después, y la serpiente dijo, ya, ahora entonces viene otra ¿qué? Otra voz. Pero acuérdese que esa voz está claro y está manifiesto desde el principio. ¿Qué es cuando habla? ¿Cómo habla? ¿Y qué es lo que dice cuando habla? Le preguntó Dios a la mujer, ¿qué pasó? ¿Que la serpiente me qué? Ah, entonces, ¿qué? La engañó. Entonces, porque es mentirosa. Y ya nuestro Señor Jesucristo después en Juan 8 le va a decir ¿qué? Mentiroso, padre de mentira. Porque es pecador y es mentiroso ¿desde cuándo? Desde el principio. Porque entonces ahora lo que esa criatura va a hacer es desvirtuar. ¿Y va a qué? A reemplazarlo. ¿Y va a qué? Como no está que les diga que Él es el creador, y ellos no saben porque no tienen comunión por el pecado, ahora yo me les manifiesto y les digo que el creador soy yo, para que me adoren. Mucha atención, ¿ven por dónde va el agua al molino? Bueno, entonces no podemos avanzar más, pero avanzamos, ¿sí o no? No podemos avanzar más, pero avanzamos.
Entonces vamos a orar, Padre nuestro, y seguimos con la ayuda del Señor, pidiendo y clamando, por favor, les pido, clamemos, roguemos en cada uno en nuestras oraciones como iglesia, para que venga más sabiduría, más revelación, para que el Espíritu Santo obre con poder y gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, una muy feliz noche para todos. El Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Hasta luego.